El árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno, los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en ceniza. Dejaron los restos allí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror del Oriente expresan que si esto llega a suceder, probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza. Historia de la página del diablo. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial. Y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la mínima idea de la dirección web.
por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que cierto. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen que el que busca, encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, en una simple y llana ventana emergente apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación y basándose en estos hábitos se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio implica entregarte al diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces, así lo hizo. Y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos. Gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio no podría dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática en el cual se materializó un ser humanoide desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo, pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose al muchacho. Le hacía saber su horrible futuro solo con gestos y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien habiéndose entregado al diablo desde su inicio, había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros. No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro. Con una advertencia así, se mantenía a raya y, por supuesto, muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando de lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la amante se corrió un poco y sintió el frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que, pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaban cosquillas, ya que lo hacían con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás cedió la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble, para cuando veía de nuevo ya no estaba ahí lo que había puesto, pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama. Así que levantó la sábana y ahí estaba, esa horrible cosa llena de dientes,
con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos. Debajo de la cama solo te espera lo que mereces. Por eso debes ser bueno. La casa embrujada. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida. Había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla a mejor precio. Tras unos años de realizar esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Ahí estaba parado frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente, mientras admiraba los hermosos ventanales y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco bajo las ventanas. De inmediato subió hasta el segundo piso para hacerse cargo del mismo, del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no podía abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse, porque sentía en su espalda un gran escalofrío. Y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando igual que ella. Por suerte, su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intento desesperado por escapar por aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana y aquello estaba aún ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero y cerró muy bien la puerta tras de él.